Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, que el Cristo maravilloso les cubra con su gracia y con su bendición. En este momento vamos a compartir la palabra del Señor para que podamos crecer, edificarnos mutuamente a través de esa fuente de riquezas, de información del mundo espiritual que nos revela el Señor, nos revela su carácter, su propósito, su voluntad. Y esa es una de las metas que debe haber en el corazón del hombre: buscar a Dios, conocer su voluntad. Pero como el hombre se ha negado a reconocer al Dios, al Creador, al soberano de todas las cosas, pues nosotros como creyentes del Señor Jesucristo tenemos que hacerlo. Vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 22, que dice así: y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Hoy voy a intitular el tema la iglesia, la esposa de Cristo. Y hoy la iglesia del Señor, como desde su nacimiento, la iglesia nació en el Calvario, ahí en la cruz nació, fue donde nació como cuerpo espiritual de Cristo. Y nosotros, como en la iglesia del Señor, tenemos la responsabilidad de manifestar al mundo, un mundo que vive en tinieblas, en sus propios afanes, preso en esos laberintos de pasiones que no dejan nada, ningún fruto de eternidad en la vida de nadie. El mundo es una trampa gigantesca, diseñada para cautivar y después esclavizar las almas para que vivan de cosas pasajeras y pierdan lo más importante, que es lo eterno. Entonces nosotros tenemos que manifestar a un mundo que está de espaldas a Dios, en tinieblas, la realidad de la existencia de Dios, su poder, la realidad de Jesucristo. Y aunque hayan personas que contradigan lo que la palabra dice y que apoyen ese ateísmo sobre sus conocimientos seculares, filosofías, estudios, y multitudes les crean a ellos sus mentiras, nosotros estamos llamados a convencer al que duda, así como lo dice la Biblia en el libro de Judas capítulo 1 versículo 22, que dice: a algunos que dudan, convencerlo, como fue el caso puntual de un filósofo y de un hombre, un intelectual muy famoso de Inglaterra, llamado Anthony Flew. A mí me impactó mucho la historia de este hombre, cómo Dios trabajó en este hombre, para que voy a darle un recuento breve de este señor. Él murió en el 2010, a los 87 años creo. Anthony Flew fue conocido mundialmente como fue titulado como el más prominente ateo del siglo XX. Y este era un famoso intelectual inglés. Él dedicó toda su vida a la propagación del ateísmo
y al final de su vida tuvo que retractarse. Cuando Dios, en su infinita e incomprensible e inmerecida misericordia, se le revela a este hombre que estaba intoxicado con ateísmo y con necedades, porque la Biblia en el Salmo 53:1 y el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón no hay Dios. Dios llama al ateo, a los que no creen en Dios, necios. Necios. No lo digo yo, lo dice Dios. Ahora, luego que este hombre pasó toda su vida tratando de convencer al mundo de que Dios no existía, o que por lo menos lo que existe es producto de alguna casualidad, así como lo creía un científico llamado Richard Dawkins. Él escribió un libro llamado El espejismo de Dios, donde él decía que la existencia de la vida era el producto de un azar afortunado. Cuando la Biblia dice, desde Génesis, el primer versículo, de comienzo del libro de la Biblia, Génesis, significa el principio, ahí viene la palabra genética. Dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, este hombre afirmaba que Dios no existía y pasó toda la vida peleando, escribiendo libros. Dios y la filosofía, hay muchos libros que son de basura, pero Flew, gloria a Dios, Anthony Flew, terminó rendido a los pies de Dios y entregó su vida al Señor Jesucristo. Y en los encabezados de los diarios, porque eso fue un boom, como cuando Saulo de Tarso persiguió a la iglesia, fue conocido en su tiempo como el más perseguidor y celoso de las costumbres judaicas. Y ahora empieza diciendo en Jerusalén, arrepentidos, porque y Jesucristo es el Señor. Eso fue una conmoción en esa sociedad. Eso pasó con Anthony Flew. Los periódicos, y aparecieron dos aclaraciones, o dos declaraciones, mejor dicho, salieron de su propia boca. Y que a mí, yo le di gloria a Dios. Decía, I was wrong and the Bible is right. O sea, yo estaba equivocado y la Biblia tiene razón. Tiene la razón. Y es que es verdad. Gente que se han levantado contra Dios sin conocerlo y sin verlo. Se levantaron contra la iglesia de Cristo Jesús, porque el enemigo sabe que es lo único que puede tener victoria sobre sus maquinaciones, sobre el pecado, sobre todas estas cosas que tiene, toda la creación la tiene caída. La iglesia es lo único que resplandece con la luz del divino creador a través de Jesús. Entonces es maravilloso ver cómo Dios va trayendo gente a los pies del Señor Jesús. La Biblia dice que nadie puede venir a Él si no es enviado del Padre, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Nadie puede hablar sin Jesús, que es el verbo de Dios. El verbo es la razón que sustenta el universo. El verbo es lo que le da sentido a una oración.
El verbo es la fuerza activa, es la acción, la dinámica de una conversación, de una palabra, de una oración. Palabra no, de una oración. Entonces, hubo un hombre en la antigüedad conocido como Alejandro el Apóstata. Este hombre en una batalla, después que peleó con Jesús, odiaba a Jesucristo, perseguía a los cristianos de su época. En una batalla herido, una lanza, una espada le atravesó el vientre, y él en el suelo, con sus manos, tomaba la sangre que salía de su propio cuerpo y lo echaba hacia arriba y decía: has vencido, Galileo, y murió. Ese Galileo está hoy aquí. Él es el Cristo victorioso, el Cristo de la victoria, el Dios que da victoria al que ha vivido en derrota, el Dios que le da vida al que ha vivido muerto, el Dios que le da luz al que ha vivido toda la vida en tinieblas. Ese que le da autoridad a un tímido, a un cobarde, le da valentía. Sin Él nada podemos hacer. Sin Jesús yo no estaría aquí hablando, usted no estaría ahí oyendo. Entonces, es que el ser humano, cuando ve todas las cosas, porque la Biblia dice que los cielos cuentan su gloria y que la creación habla de la existencia y, valga la redundancia, del Creador, porque no es producto de una casualidad o de una creación espontánea, como dijo Hawking, el Big Bang. Hawking no creyó nunca en Dios, se burlaba y fue considerado como el hombre más sabio del siglo XX, XXI. Murió hace unos años atrás, pocos. Cuando el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y este hombre, Hawking, negó a Dios, la existencia de Dios, pero él mismo era la evidencia de que Dios era real, porque duró más de 50 años vivo, padeciendo una enfermedad que en 6 meses o 2 años lo hubiera fulminado. Dios le prolongó todos esos años para que con su vida, así estuviera postrado en una silla, era el testimonio vivo de que hay un Dios detrás de todo lo que vive, lo que existe, lo que se ve y lo que no se ve. Entonces el hombre, al ver toda ese cosmos, las cosas físicas, tiene que pensar de que alguien creó eso. Alguien creó eso. La nieve, usted coge la nieve en un microscopio y ve que las escarchas de nieve, las escarchas, tienen forma de montaña y ninguna se parece a la otra. Es como una huella dactilar en la naturaleza. Usted puede con 5.000 millones de personas y ninguna huella dactilar se parece a la otra. Eso habla de la existencia, la grandeza de un Dios inteligente, sabio, poderoso, que la gente no conoce. Conocer a Dios es lo más hermoso que hay, o conocer de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Ahora, pero cuando el hombre ve la naturaleza y ve cosas que giran a su alrededor, que lo benefician, que benefician la creación, es para beneficiar todo ese hábitat de vida. Sin el sol nos morimos, sin la luna no se mueven las aguas. O sea, todo tiene una razón. Todo tiene una razón.
Dios hizo al hombre, lo diseñó. Aquí atrás en la cervical hay un hueso que se llama el hueso Atlas, que es el que hace que usted y yo podamos inclinar la cabeza. Ese hueso lo puso Dios para que nosotros sepamos que hay que bajar la cabeza, que hay que reverenciar a un Dios poderoso. Bendito sea el Señor. Entonces, pero para que el hombre pudiera reconocer que detrás de la creación tiene que haber habido una personalidad inteligentemente divina. Bueno, para poder llegar a esa conclusión, Dios mismo tuvo que revelarse al hombre. Porque si Dios no se revela al hombre, ¿cómo el hombre puede entender las cosas espirituales desde un contexto natural? Una pelota de barro, ¿cómo puede entender cosas que están fuera de todo género humano y espiritual? Dios tiene que revelarse. Sin revelación no hay conocimiento. El hombre no hubiera podido entablar una relación con un Dios invisible sin revelación. Entonces, y nunca hubieran podido encontrar la fórmula de cómo acercarse a Dios. No habría manera. La revelación fue de Dios al hombre. Por eso la Biblia, Jesús dice: vosotros no me escogiste a mí, yo lo escogí a ustedes antes de la fundación del mundo. Entonces, desde que Adán cayó hasta el último que se salve en la tierra, es por vía de la gracia, es por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, y es por la fe. El justo vivirá por fe. El hombre jamás podrá salvarse a sí mismo, ni haciendo obras, ni por mucha caridad que haga, aunque puede tener una recompensa, pero eso no te sirve para llegar al cielo. La Biblia de Pablo dice que no es por obra, para que ninguno se gloríe, sino que es por su gracia, por su misericordia, que es un don, un regalo de Dios. Entonces nadie puede salvarse ni por las religiones, porque Jesús no es una religión, es una persona. La Biblia habla de la salvación que Dios da. Pero si Dios la revelara, si Dios no revela eso, nadie podría descubrirla. Es Dios, el Espíritu Santo, que nos convence. Entonces, la primera razón por la cual el hombre inicialmente no puede ir a Dios es porque desde que cayó, óigame bien, su espíritu murió. Su espíritu está muerto, y la única manera de descubrir a Dios, de entrar en relación con ese Dios santo y vivo, es por el Espíritu Santo. Por esa razón, a Cristo, que es Dios encarnado, Dios manifestado en carne, y aunque muchos lo vieron, lo perdieron de vista, porque solamente estaban viendo que va a aparecer un Dios. ¿Cómo Dios puede ser físico? ¿Cómo Dios puede estar en carne si hasta ayer estaba trabajando en la carpintería? Y parece que hay una mala historia de la mamá de él. Por eso lo perdieron de vista. Por eso lo perdieron de vista. Le pasó por el frente y no lo vieron, no lo distinguieron,
no lo reconocieron. Entonces pasó cerca de ellos, estuvo con ellos en el templo, predicando, enseñando, haciendo milagros, haciendo señales de todo, pero no lo reconocieron, no lo vieron. Y los que pudieron reconocerlo como lo que era, el Dios vivo, como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue a través de la revelación del Espíritu. Por eso Jesús también le dijo, y yo también te digo a ti, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Es decir, conocer a Dios no viene por voluntad de hombre, sino del Padre eterno que está en el cielo. Gloria a Dios que ahora vive en nuestros corazones. Entonces, para que haya una captación espiritual, tiene que haber una vivificación en el espíritu. Usted o cualquier persona no puede tener revelación con un espíritu muerto, no puede tener una relación con Dios si no ha sido vivificado en el espíritu. El espíritu está muerto, está caído. Y esa vivificación es por el Espíritu de Dios. El Espíritu es el que nos vivifica. Alabado sea el Señor. Y es quien, el Espíritu Santo es el que toma esa iniciativa para que nosotros caminemos hacia Dios y veamos a Dios. Si el Señor no le dice a Lázaro, Lázaro, sal fuera, nunca ese hombre ni hubiera resucitado, ni hubiera podido salir del sepulcro donde estaba allá en Betania. Porque estaba inmóvil, estaba sin vida. Y mientras él estaba muerto, no podía responder al llamado de Jesús, porque estaba muerto. Por eso que digo yo que estamos como Lázaro, pero necesitamos ser vivificados, resucitados. Por eso él le dice a María y le dice a Marta, tu hermano revivirá, resucitará, será restaurada su vida, será vivificado de nuevo. Eso es lo que Jesús es Lázaro allí. Él no necesitaba nada porque estaba muerto, no tenía conciencia. El Señor se le revela, le vivifica, lo restaura, le restaura la vida adentro, y después pudo salir del sepulcro. Eso es lo que Dios quiere, vivificarnos para que salgamos, corramos, huyamos del sepulcro, de la vida sepulcral que hemos vivido. Esa vida sin vida, esa vida sin la razón para seguir viviendo, que es Jesús. El sepulcro. Hay muchas maneras de entender una vida sepulcral. Gente que vive en un sepulcro ideológico, emocional, espiritual, religioso. Entonces una vida sepulcral no te va a dar nunca revelación, porque tu espíritu está muerto. Nadie viene. Cuando él se le dijo, Lázaro, sal fuera, sal acá, nadie puede venir al Hijo si el Padre no lo trae. Bueno, vamos entonces a hablar. Eso para que usted más o menos entienda la responsabilidad que tenemos como iglesia del Señor. Vamos, la iglesia, su inicio, su formación, su responsabilidad, su planificación, todo eso viene del corazón de Dios. La iglesia es la aglomeración, ¿no? O un conglomerado de personas que estaban perdidas y que el Señor en su divina
autoridad y autonomía, decidió salvarlas. ¿Para qué? Para agregarlo como cuerpo de Cristo y llevarla a que fuera la esposa de Cristo y trasladarla a la morada eterna en la Sión celestial, en la ciudad celestial, la ciudad santa, la Jerusalén nueva, la Jerusalén celestial. Todo el mundo está perdido. Todo el pecado se traspasó a toda la humanidad. Pero el Señor en su misericordia. Todos los hombres son como paja seca, que van a ser echados en un horno, un lago de fuego, y van a arder por los siglos de los siglos. Pero el Dios en su infinita misericordia, sentado en su trono, se inclinó, vio la tierra y vio esa multitud de hombres y mujeres que van como racimos, como manojos de paja seca hacia el lago de fuego, hacia el infierno y después al lago de fuego. En su misericordia Él te vio a ti, que tú y yo íbamos ahí también, y Él extendió su brazo, te arrancó de entre ese manojo de perdidos que van a arder por los siglos en el lago de fuego. Te lavó en la sangre de Jesucristo, su Hijo. Escribió tu nombre en el libro del Cordero, en el libro de la vida del Cordero, y te agregó a la iglesia, al cuerpo de Cristo, para que alabara su nombre, para que fuera la esposa del Cordero. Por eso es que Pablo dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande, si no valoramos todo esto que somos hoy, porque Cristo lo compró para nosotros y porque el Padre nos los otorgó a través de su divina gracia? Entonces ese andar de la iglesia, ese opening de las iglesias, esa apertura a la manifestación como iglesia de Cristo, ese comienzo, es desde el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, y su meta, la meta de la iglesia, es llegar a Sión, a la Jerusalén celestial. Entonces, la iglesia no es de la tierra. Por eso nosotros somos peregrinos, somos pasajeros, vamos de paso. Cristo Jesús, antes de subir a la cruz, Él juntó, vamos a decirlo, un material para edificarla, y Él estaba instruyendo exactamente como David cuando juntó el material para edificar el templo. El templo no lo pudo hacer David, lo hizo su hijo, pero el que juntó los materiales, proveyó todos los materiales, fue David. Así mismo es el Padre, no porque sea incapaz, sino porque es un Dios de orden. Dios tenía los materiales, la idea, el programa, la maqueta, el proyecto, y su hijo Jesús, así como Salomón, el hijo de David, fue el que edificó la casa para Dios. Así mismo fue Jesús. Él estaba recogiendo junto a los materiales que él necesitaba para edificar el templo. Y el templo hoy somos tú y soy yo. El templo de Salomón y el templo del Antiguo Testamento era un templo natural, hecho con ladrillo, piedra, cemento y materiales de la tierra. Pero hoy el templo del Señor ya no es un templo material. Ahora es un templo, es un cuerpo espiritual que se llama la iglesia, tú y yo. Entonces Cristo reunió los materiales para edificar su iglesia, y el Espíritu Santo hizo, digamos, ese ensamblaje, acopló todas las cosas. ¿Sabe cómo lo hizo?
El Espíritu Santo a martillazo limpio, a martillo, pieza por pieza. Y el Señor puso todo el material y lo compró de contado. Él no pidió nada fiado, ni dejó deuda. Él lo compró de contado con su sangre en la cruz del Calvario. A David le dijo Dios: tú no puedes edificar casa a mi nombre. Tú no puedes, porque tu mano está llena de sangre. A ti te ha tocado poner solamente el material, pero tu hijo Salomón será quien edifique casa para mi gloria, para mi morada. Entonces ahí comenzó lo que nosotros, a través del templo físico que encontramos en el Antiguo Testamento, podemos tener una idea del programa y el proyecto que Dios tenía con la iglesia, con el templo del Dios viviente, como dice Pablo: sois vosotros hoy. Entonces, David derramó mucha sangre. Por eso es que el Señor dijo: tus manos están llenas de sangre. O sea, tú eres un hombre que está salpicado con sangre. Tú eres un hombre de sangre. Tú eres un rey de sangre. Bendito sea el Señor. Es decir, que David edificó su reino mediante la obra de la sangre. Salomón no derramó sangre. Salomón no peleó con nadie, no tuvo ninguna batalla. ¿Por qué? Porque él no fue un guerrero, él fue un constructor. Entonces, esto es una figura muy maravillosa. Es el tipo de la edificación de la iglesia y no de la obra, bendito sea el Señor, del derramamiento de sangre, de sacrificios personales de nadie. Dios nos ha hecho hoy su iglesia. Precio pagado por nosotros fue muy grande. Y cada vez que nosotros vemos la sangre de Cristo, tenemos que sentirnos compungidos, agradecidos. Entonces, la iglesia es un tipo de edificación, así como Salomón edificó la iglesia. Pero no lo hizo David, así como la iglesia de nosotros. La iglesia que somos nosotros hoy fue edificada porque hubo una sangre testimonial que selló la construcción de la iglesia de Cristo, la formación de la iglesia de Cristo. ¿Por qué la iglesia, aunque era idea de Dios en la eternidad, por qué su comienzo fue en el Calvario? Vea. ¿Por qué? Porque la iglesia nació del costado de Cristo, crucificado, así como Eva nació o salió del costado de Adán mientras él estaba dormido. Fíjate tú, para Dios crear la ayuda idónea de Adán, lo durmió. O sea que el primero que aplicó la anestesia general no fueron los médicos, fue Dios. Por eso la Biblia dice en Proverbios 22:12 o 12:22 que los ojos de Jehová atalayan sobre la ciencia. Entonces, ¿qué quiero decir yo? Él cayó en un profundo sueño y ahí lo anestesió Dios y le sacó la costilla y le cerró el lugar del costado. A Jesús no. Jesús estaba ahí en agonía. Fueron horas sufriendo. Por supuesto que cuando
el costado fue abierto por la lanza del soldado romano, ya él estaba muerto. Pero me refiero que a Adán no le tocó sufrir dolores por su esposa. A Jesús sí. Jesús sufrió lo indecible, padeció como nadie puede padecer en la vida. Nadie puede pagar el precio que Jesús pagó. Así que la esposa de Cristo, la iglesia, brota del costado del Señor Jesús mientras Él estaba muriendo. Brota sin vida. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo. Nació allí, pero no tenía vida, porque no tenía al Espíritu de Dios en ella. Es exactamente como Israel ahora, pues. Israel ahora, óigame, es como lo que dice en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Ahí están, él hablando de Israel. Está ahí, es el pueblo del Señor, pero está desparramado, está allí en un valle de huesos. Dice que son huesos secos, y huesos secos al extremo, de gran manera seco, o sea, tan seco que ya no puede secarse más. Así mismo. Entonces, están allí, tienen tendones, tienen piel, tiene tejido, tiene músculo, todo, pero no tiene vida. Estaba allí cuando dice el Señor, le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel dice, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Le dice, profetiza al espíritu de los cuatro vientos, espíritu de vida, ven sobre estos huesos. Y vino. Dice que subió carne, subió piel, subió tendones, subió todo, venas, todo, tejido, cartílago, tendones, todo. Pero seguía ahí. Estaba formada, pero seguía ahí como Israel. ¿Sabe por qué? Porque le faltaba el Espíritu Santo de Dios. Ahora el Espíritu de Dios se está moviendo en una nueva, no como en el Antiguo Testamento, que venía sobre un individuo que Dios escogía para hacer algo extraordinario, como era el caso de los jueces, como fue el caso de Sansón. Bueno, ahora no, ahora el Espíritu Santo vino sobre todo aquel que cree, y recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los últimos de la tierra. Dice la Biblia que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Cristo. Bendito sea el Señor. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque si no vamos a estar allí, muchos músculos, mucha piel, muchos bronceadores, mucho tratamiento para el cabello y la piel, pero vamos a estar muertos. No podemos seguir siendo una iglesia cosmética. Somos una iglesia de vida, una iglesia guerrera. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando el Señor resucitó, Él le dijo, ese mismo día, el primer día de la semana, que es el domingo, Él resucitó temprano en la mañana, pero en la noche de ese mismo día entró donde estaban reunidos los 11 discípulos que quedaron vivos. Y le dijo, salve, paz a vosotros. Y para ahí se sopló y le dijo, recibid el Espíritu. Ya era diferente. Ya era diferente. Ahora sopló, recibieron el Espíritu y le dijo, no se muevan de Jerusalén, porque de aquí a pocos días seréis investidos del poder de lo alto. Ya lo habían recibido, ahora necesitaban esa confirmación, la realización de ese soplo convertido en Espíritu Santo. Y eso fue el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, estaban reunidos juntos. Recibí al Espíritu. Recibir el Espíritu Santo, que es el Espíritu de vida. O sea, ¿qué le quiso decir? Primero, el soplo es Zoé. El soplo, mi vida. Pongo mi vida en ustedes.
Pero después de eso, a los días, en Pentecostés vino la manifestación del Espíritu, pero ya no como vida, sino como poder manifestado, como el dunamis de Dios, poder de Dios. Pero antes de eso necesitaban vida. ¿Cómo hay gente que quiere tener poder de Dios si no tiene la vida? Necesita ser revivificado. O necesita ser vivificado, pues, tu espíritu. Entonces, la imagen de Adán era una pelota, era tierra y agua, dos elementos distintos, físicos, pero cuando lo juntó, el agua con tierra se convirtió en barro, y con sus dedos comenzó como el alfarero a darle forma a aquella pelota de barro, y le dio forma con sus dedos. Pero era una estatua. Dice la Biblia que era un muñeco, pero no tenía vida. Pero entonces Dios sopló y dice que a partir de allí vino a ser un alma viviente, un ánima viviente. Cuando la persona viene a Dios, a Jesús, en su conversión, en el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo, es decir, le activa la promesa de la salvación. Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo a través de Cristo. O sea, Cristo tenía espíritu como una persona natural, pero no fue eso lo que él le dio. Él no le dio su espíritu humano, él dio fue el Espíritu de Dios. Porque él como un ser humano necesitaba un espíritu que está dentro de todo ser humano. Como dice la Biblia, como los hijos, los hermanos, los hijos participaron de sangre y carne, él también participó de lo mismo. Él tuvo todo, él era un hombre totalmente hombre, 100% como usted y yo, pero también era 100% Dios. Pues si él hubiera soplado su espíritu humano, el espíritu humano fue el que él entregó cuando le dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Que no fue el mismo espíritu que lo levantó de entre los muertos, porque el que lo levantó de entre los muertos fue el Espíritu Santo de Dios. Él murió como hombre y no resucitó como Dios, porque si hubiera resucitado como Dios, así en ese sentido, él no hubiera necesitado al Espíritu Santo para resucitar. Necesitó al Espíritu Santo que lo resucitara. Oye, hermano, y ahí bueno, es lo que usted y yo conocemos, esa gloriosa resurrección del Señor. Él vino, Dios, el Señor vino ahora y fue recibido en gloria en el cielo. Porque el Señor nos dice todas estas cosas, porque necesitamos entender nuestros orígenes, de dónde viene la iglesia, cómo nació, cuál es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia no es batir las palmas y hacer cantar coritos o himnos o con un tambor y unos timbales. No, eso no es el propósito. Esa es la vida que una iglesia natural tiene que hacer. Pero el propósito de la iglesia en la tierra es resplandecer, ser los proyectores de la gracia y del poder del Señor. Pero necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos. Si el Espíritu Santo no desciende el día de Pentecostés, no hubiera trascendido nada. Se hubiera muerto y no hubiera pasado nada. Hoy estamos aquí porque aquellos hombres fueron investidos del poder de lo alto. Y eso es lo que hoy necesitamos, la investidura del poder del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede investir ahora, porque el Espíritu Santo está contristado, el Espíritu Santo está herido, está enojado también, el Espíritu Santo está apagado en muchos corazones, en muchos altares. Necesitamos un avivamiento, necesitamos una restauración espiritual
revivir espiritualmente. Bendito sea el Señor. Entonces, allí estaba naciendo la iglesia viva. Este es un tema hermoso, pero poco entendido o calibrado correctamente. La iglesia del Señor tiene un precio muy grande, pagado por nosotros, y nosotros tenemos que manifestar en gracia, gratuitamente, lo que costó tanto dolor, tanta sufrimiento, vergüenza, rechazo del Señor Jesucristo por parte de su pueblo Israel. Bendito sea el Señor. Entonces, el Espíritu Santo morando dentro de las personas que forman la iglesia de Cristo es la que hace la diferencia de que no seamos un valle de huesos secos, sino una iglesia viva, una iglesia poderosa. Y esto que yo le estoy hablando de la formación, la creación de la iglesia, la vida recibida a través del soplo del Señor no tiene precedentes. ¿Por qué? Porque el hombre, desde que cayó, jamás ha tenido el Espíritu Santo. Desde el día que cayó en el Edén, no pudo tener al Espíritu Santo morando dentro de ellos. El Espíritu Santo lo visitaba, como le dije, venía el Espíritu Santo, se posaba sobre alguien, lo usaba, lo invitaba, lo capacitaba para una obra, o lo potencializaba, lo llenaba de poder. Pero dependerá, óigame bien, de que el Señor lo enviaba. Y dice que, y ahí vino el Espíritu del Señor sobre mí, y vino el Espíritu Santo sobre mí, y vino el Señor sobre mí. Por eso todos los profetas de la antigüedad decían: así dice Jehová, así dice el Espíritu Santo, así dice. Lea la Biblia, todos decían: y vino palabra de Jehová sobre mí y me dijo, así dice. Cuando Jesús vino a la tierra, Él nunca dijo, así dice Dios. Él dijo, de cierto, yo digo, porque Él es Dios. Él es Dios. Entonces, en aquel tiempo el Espíritu Santo lo visitaba, pero hoy mora entre nosotros, está dentro de nosotros. Y esto es tan grande que aún el futuro de Israel, óigame bien, dependerá de que el Señor haga lo mismo con ellos que hizo con nosotros. Poner el Espíritu Santo adentro para que pueda cumplir las ordenanzas y el propósito por la cual un día lo tomó de la nada. No era nada y Dios lo volvió una nación. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Se necesita al Espíritu de Dios para cumplir el plan de Dios. Esa iglesia viva, esa iglesia vivificada por el Espíritu Santo, es la iglesia que se conoce en la terminología profética, la iglesia de los primogénitos, de lo cual hay una figura de esto en el libro de Éxodo, cuando los primogénitos se salvaron mediante la destrucción, porque el ángel del Señor iba por las casas en Egipto, casa por casa, matando a los primogénitos, las personas y de los animales. Todos los primogénitos murieron. Los primogénitos de Israel se salvaron de la destrucción por causa de la sangre del cordero que estaba en los dinteles de la casa, en las ventanas, en el poste frente a la casa. ¿Por qué? Porque estaban condenados
a morir todos ellos, todos los primogénitos. Óigame, no era solamente los de Egipto, todos los primogénitos de la tierra allí estaban condenados a morir. Pero con la sangre puesta en las puertas, en las ventanas, en los postes, como les dije, se salvarían los primogénitos de Israel. Y eso es la figura de que había una, digamos, un conglomerado de primogénitos. En Hechos, en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 23, dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de ellos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Oiga bien, estos justos eran hechos perfectos, que dice la Biblia. Pablo, cuando habla de estos justos que fueron hechos perfectos, son desde Adán hasta el último de los salvos fuera de la iglesia. Todos los santos del Antiguo Testamento están allí en esa prefiguración, en eso de los primogénitos. En la iglesia solo hay primogénitos, no hay segundos ni hay terceros. Jesús es el primogénito de los muertos, el que resucitó. Después, cuando suene la trompeta en el rapto, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero eso lo hablamos otro día. Nosotros, Dios, a través de su Espíritu Santo, por su sangre, por habernos elegido, también nos dio una posición honorífica. Aparte de salvarnos, nos dio posición, nos hizo sacerdotes y después nos hizo reyes. Sacerdotes y reyes. Bueno, Israel tenía sacerdotes en una sola tribu, que era la tribu de Leví. ¿Verdad? Ahora nosotros, la iglesia de Cristo, todos somos sacerdotes, porque la Biblia lo dice en Apocalipsis 1:6. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran solamente los descendientes de la tribu de Leví, descendientes de Aarón. Y para poder ser sacerdotes, habían condiciones. Tenía que ser perfecto, no tener defecto. Bueno, imagínense usted. Pero en la nueva dispensación, la administración del reino, en el Nuevo Testamento, todos somos sacerdotes. Usted no tiene que haber nacido de una tribu israelita. Con nacer del Espíritu Santo ya usted es constituido rey y sacerdote. Lea la Biblia, Apocalipsis 1:6. Necesitamos entender la palabra. Necesitamos volvernos al conocimiento de la palabra para que nadie te engañe, para que nadie te arrastre en falsa doctrina, falsa enseñanza. ¿Para qué Dios nos hizo reyes? ¿Para qué un rey? A un rey se le asigna un territorio que tiene que gobernar, tiene que controlar y tiene que administrar autoridad sobre ese territorio. Cuando Dios nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes, primero reyes, ¿sabe para qué? Porque Dios nos está preparando ¿para qué? Para gobernar la tierra juntamente con Cristo. Así que anímense a creer lo que dice la Biblia. Nosotros no vamos a compartir un reino terrenal solamente aquí, aunque vamos a decir, nosotros vamos a intervenir a través de la oración, la intercesión, todo eso. Trastornamos, somos martillo en la mano de Dios. Vamos a compartir un reino universal, un reino mundial, es decir, que la iglesia va a compartir la voluntad en el deseo del esposo, ese esposo divino, ese esposo eterno que se llama Cristo Jesús. Porque donde esté Cristo, ahí estará su esposa, que es
la iglesia del Señor Jesucristo. Donde esté Cristo, ahí estaremos nosotros. Lea 1 Tesalonicenses 4:16 en adelante, dice, y estaremos siempre con el Señor. Nunca más nada ni nadie nos separará después que suene la trompeta. Vayamos al encuentro de nuestro amado Salvador y Señor y Esposo. Y dice, y recibiremos al Señor en las nubes del aire y estaremos, mira cómo dice, siempre. Es un lapso de tiempo indefinido que no tiene fin. Siempre estaremos con nuestro amado Señor y el Señor siempre estará con su amada esposa. Gloria a Dios, estaremos allí. Prepárate. Si no has convertido tu corazón a Cristo, si no has venido al Señor, conviértete hoy. Entrégale tu vida a Cristo. Si estás descarriado, reconcíliate. Si estás frío, tibio, caliéntate en el Señor. Para que sea parte de todo esto que yo estoy hablando. Ahora, después del Calvario, mire estos pasos de lapsos de tiempo. Después del Calvario, la iglesia pasa por Pentecostés. ¿Para qué? Porque en el Calvario fue creada las manos de Dios haciendo el barro, la figura. Pero en Pentecostés, el soplo, la vida de Dios. En el Calvario fuimos creados, sacados del costado del Señor. Ya el Señor estaba muerto. Pero nosotros ahora, a partir de Pentecostés, el Señor sopló vida. Y por cuanto Él vive, nosotros también viviremos. Y vivimos, bendito sea Cristo Jesús. Entonces la iglesia necesitaba la credencialidad, necesitaba ese credencial divino para manifestarse con autoridad en esta tierra. Entonces en Pentecostés la iglesia del Señor Jesucristo recibió la investidura de poder. Jesús le dice, no mováis de aquí hasta que sea investido del poder de lo alto. ¿Para qué? Para poder entrar oficialmente en las funciones como sacerdotes. Los sacerdotes nacían sacerdotes en una tribu y los ungían cuando tenían unos 30 años como sacerdotes. Entonces ellos no podían oficiar el servicio en la casa de Dios, en el templo, no podían oficiar antes del ungimiento. Por muy sacerdotes que hayan nacido en esa tribu sacerdotal, no podían oficiar, no podían ejercer su cargo sacerdotal antes de recibir la unción, el ungimiento, aunque ya eran sacerdotes. Entonces, Pentecostés representa para nosotros la unción, ese ungimiento que nos avala para ser sacerdotes, para manifestar su poder, para manifestar su gloria. Sin la unción tú no puedes ser un sacerdote. Sin la llenura del Espíritu Santo tú no puedes ser sacerdote. Sin Calvario no hay Pentecostés. Tú no puedes recibir un Pentecostés sin haber subido al Calvario. Ese es el evangelio que están predicando ahora, el evangelio de mercadeo, fundamentado en mercadotecnia religiosa. Bendito sea el Señor. Las puertas del infierno no puede resistirse a la iglesia del Señor Jesucristo. Gloria al Señor para siempre. Entonces, en Pentecostés es donde recibió el poder para poder predicar el evangelio. Óigame, ellos duraron 3 años y algo oyendo el mensaje, oyendo la enseñanza y viendo las señales en Jesús. Porque Jesús sí pudo manifestarla. El poder, ¿sabe por qué? Porque Él fue ungido desde el vientre.
Ahí, cuando entró en el vientre, ahí estaba el ungido. Su nombre se conoce, el Mesías significa el ungido, la unción. La unción tiene que ver con aceite y el aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. Es decir, que Jesús era un hombre hecho de aceite. Por donde pasaba Jesús dejaba el aceite, dejaba la marca del aceite. Y la iglesia de Cristo necesita el aceite, necesita dejar la marca, porque por donde pase el aceite sea manifestado. La gente conozca a Jesús a través de ti. Así como la esposa que ama al esposo lo honra, así la iglesia de Cristo debe honrar a su esposo. Tiene que cuidar su vida, porque tenemos un Dios, un esposo hermoso. Nada se compara con la belleza de nuestro Dios, como dice la palabra del Señor en el libro el Salmo 45, hablando de Jesús. Hermoso eres, oh valiente, hablando de Jesús. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres, lleno de gracia, de virtud, valiente, con la espada ceñida en tu muslo. La espada es la palabra. Y el muslo habla de fidelidad. Por eso es que Eliezer, el Damaseno, puso la mano en el muslo de Abraham. Génesis capítulo 25. Y juró a Abraham que le iba a traer esposa a su hijo Isaac. Entonces, bendito, también el muslo representa descendencia, seguridad de bendición para nuestra descendencia. Por eso es que el ángel de Jehová tocó el muslo de Jacob, le descoyuntó el muslo y él salió cojo, pero esa cojera representa que Jacob se ganó la bendición para sus hijos y hoy Israel es lo que es. Ayer veía y me gozaba mucho con el Señor de que Israel fue reconocido mundialmente como el pueblo más inteligente de la tierra. Claro, eso no vino de gratis. Su papá Jacob luchó con el ángel y se ganó la bendición. Tú tienes que luchar por la bendición tuya y lo de tus hijos, lo de tus familiares. Tienes que hacerlo. Entonces Israel, hermano, Israel, como yo les digo, los caballos de la tierra, hermano, nadie. Allá no hay ese coronavirus, nada de eso, no hay nada de eso. Es más, mire, ayer, o sea que está en inglés, no sé si lo habrá en algún lugar que esté traducido, pero decía que hay un hospital en Israel que lo cerraron. Y yo veía a los médicos danzando así, sus bailes típicos judíos, y danzando y bailando. ¿Sabe por qué cerraron el hospital, el bendito hospital en Israel? Por falta de pacientes. No hay enfermos. Entonces cerraron el hospital. Qué tremendo. Qué tremendo. Crearon el sistema de riego por gotas. Y ellos le dan cátedra al mundo entero de cómo se debe cosechar. Y ellos cuando llegaron ahí, que lo que le dieron fue un desierto. En el 40 y algo, le dieron fue un desierto, 48, como para que se mueran. Y convirtieron el desierto en un oasis, pusieron a producir el desierto. El sistema de riego por gota lo inventaron ellos. ¿Sabe? Los ateos y toda esta gente, estos pueblos enemigos de Israel, sobre todo los comunistas, son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios porque su doctrina, está fundamentada sobre fundamentos ateos, enemigos de Dios. Y yo no he visto hasta ahora ni un solo ateo, ningún solo comunista, ni uno que se haya ganado un premio Nobel. La mayoría se lo han ganado los judíos. Bendito
Bendito sea el Señor. El agua de Israel es 100% pura. Los ascensores de los edificios no se sienten. Hay un pez que llaman el pez de Pedro, que no puede vivir en otra agua, sino solamente allí, en ese mar de Galilea. Mira, hermano, Israel es el pueblo, y el que se meta con Israel se lo lleva el diablo, sea quien sea. Israel es el pueblo bendito de Dios. Gloria al Señor. Entonces, necesitamos esa investidura. Ahora, escuche esto que le voy a decir yo. Ya usted sabe que tiene que manifestar su sacerdocio, pero es con el Espíritu Santo. Es decir, vea, y algo que a mí me preocupa es que yo estoy viendo mucha alegría en cuanto ministerialmente. Ahora, no es fulano, es pastor de esto, pastor de jóvenes, pastor de niños, reparten los ministerios como que si fuera souvenir. Bueno, eso es tan delicado esto. El que se meta donde Dios no lo llamó, se metió un problema. Por dos cosas, dos razones. Tienes que responder a Dios como si te hubiera llamado, y segundo, tienes que responder a Dios por haberte llamado tú mismo donde Dios no te llamó. Alabado sea el Señor. Entonces, la iglesia, tú y yo, eclesia en griego, asamblea de los llamados del mundo. Dios nos sacó del mundo para no volver nunca más. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, partió el mar rojo, y después que Israel estuvo del otro lado del mar, entonces cerró otra vez la puerta, las aguas volvieron. ¿Como para qué? Para no te vuelvas para otra vez para Egipto. Quiero decirte, Dios no quiere que tú te vuelvas al lugar de donde Dios te sacó. Vea, la iglesia del Señor Jesucristo pasará desde su inicio, desde que nació ahí, en la cruz, del costado de Jesús, pasó desde su inicio hasta el arrebatamiento de la iglesia, va por dolores de parto. Es decir, que la iglesia de Cristo, vea, ¿por qué los judíos, por qué Israel no recibieron a Jesús? Porque el Mesías tiene dos fases. Está el Mesías reinante y el Mesías sufriente. Y cuando Jesús vino y se manifestó como el Mesías, yo pensaba que era el reinante, que iba a buscar la bazuca, echarle plomo al César y matar todo el mundo. Pero se consiguieron que en vez de eso, en vez de una bazuca, en vez de un lanzallamas, vino en el Espíritu Santo levantando al caído, perdonando a una prostituta, tocando al leproso, resucitando a los muertos, caminando entre los pobres, menesterosos, los despreciados, echando fuera demonios, libertando a una pobre criatura que vivía en Gadara. Y por eso ya va. Y terminó diciendo, yo voy a ser asesinado, me van a crucificar, van a hacer conmigo lo que quiera, ser entregado en manos de los pecadores. Y Israel dijo, ya va, espérate, pero esto no concuerda con el Mesías de nosotros. El Mesías de nosotros, ¿cómo que le van a meter mano? El Mesías de nosotros es demasiado. No, hermano. Esa faceta del Mesías reinante es cuando venga a establecer el milenio a la tierra. Así mismo en la iglesia. Nosotros somos la esposa sufriente. Atropellos. En Nigeria vi ayer, un amigo mío me mandó un reporte. Miles de muertos, los están enterrando en fosas comunes. Hacen una zanja y con un pabellón echan tierra y los sepultan. A los cristianos los están matando. Esa es la iglesia sufriente, la esposa sufriente. Pero esa esposa sufriente
pasará hasta el día que suene la trompeta. Entonces esto corruptible se va a vestir de incorrupción, esto mortal de inmortalidad, esto sufrido se va a convertir en un cuerpo glorioso como el del Señor. Y regresaremos a la tierra 7 años después, con nuestro esposo como la esposa reinante. ¿Tú me estás entendiendo eso? Esto es algo que tiene que entenderse. ¿Tú quieres reinar? Tienes que sufrir. ¿Tú quieres reinar? Paga un precio. Así que están predicando, han invertido los tiempos. Están predicando una iglesia de gloria. Yo sé lo que es gloria, yo sé qué es eso. Yo sé lo que es ver gente sanada y los que me conocen. Yo he visto multitudes de sanidades, milagros creativos. Eso es la obra del Espíritu Santo. No te dejes engañar. Tampoco es que yo te estoy diciendo que somos una iglesia masoquista, que vamos a darnos latigazos en la espalda. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que por causa del Señor seremos aborrecidos y nuestros enemigos comenzarán a estar hasta de la misma casa. En la iglesia misma podemos tener un enemigo. En la comunidad, en la familia, en el trabajo, en la universidad. Así que está dispuesto a reinar, tiene que estar dispuesto a sufrir. La Biblia dice que si sufrimos con Él y morimos con Él, juntamente con Él reinaremos. Eso no lo inventé yo. Esa es una máxima divina, está allí. Entonces nosotros somos esa iglesia. El Señor un día me dijo estas palabras. Yo estaba orando. Y el Señor me dijo, así como yo en la tierra, en mi tiempo de ministerio terrenal, mi cuerpo fue herido, fue marcado por látigos, por pedradas, puñetazos, se amorataron mis ojos, me partieron la boca. Me hirieron las manos con clavos, los pies, la espalda con látigo, el costado con una lanza, la frente con una corona de espina. Así mismo, mi cuerpo en la tierra es la iglesia. Mi cuerpo en la tierra, que es la iglesia, deben tener mis marcas. No es una iglesia plástica, una iglesia de esa de cirugía plástica, estética. Porque por eso es que Pablo dice, de aquí en adelante nadie más me cause molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuál es la marca de la iglesia de hoy? La marca del carro, la marca del perfume fino que usa, la marca de los zapatos, la marca de la ropa, la marca de todo. La marca verdadera de la iglesia de Cristo es el amor por los perdidos. Es el amor al prójimo, es el amor a sus hermanos, es la pasión apostólica que nos obliga a no quedarnos tranquilos mientras la injusticia está reinando. Esa es la marca de Dios en su pueblo. Aleluya, aleluya, bendito sea el Señor. Cuando el mundo entre en dolores, no la iglesia, pues ya la iglesia está allá arriba. Cuando el mundo entra en dolores, entonces habrá principio de dolores, lo que dice la Biblia ahora, y va a culminar con el parto, que es decir, con el arrebatamiento. Ahorita hay principio de dolores, porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero hay principios de dolores. ¿Cómo concluirán estos dolores? ¿Cuál será el nacimiento? El rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. Por eso la iglesia no espera al anticristo. A mí no me interesa quién es el anticristo, si es Donald Trump, decían que era el otro, el negrito Obama, decían que era todo el mundo. A mí no me interesa quién es el anticristo. Yo no estoy esperando al anticristo, yo estoy esperando a Cristo.
Bendito, muchos anticristos han salido por el mundo. Y entonces este es uno de los argumentos por el cual sabemos que la iglesia se va a ir antes de esa hecatombe mundial, de ese tiempo de dolores sobre la tierra, de los juicios derramados, de la ira de Dios y del Cordero sobre la tierra. Y va a asolar al mundo, así que póngase la pila para que no lo coja el catarro sin pañuelo. Somos la iglesia, hemos sufrido. Y el sufrimiento y que no hay galardón. Pues claro, mijo, vamos para allá. Después del arrebatamiento, se van a celebrar allá arriba la boda del Cordero. Al terminar la boda del Cordero, la iglesia, la esposa del Señor, la esposa descendiente. ¿Por qué? Mire, la boda en Israel, si usted va a la historia de las tradiciones del pueblo de Israel, tardaban 7 días las bodas judías, o las bodas de Israel, pues. 7 días, por eso sabemos que las bodas del Cordero van a durar 7 días proféticos, son 7 años, representando la semana 70 de Daniel, que son los 7 días de la gran tribulación, que se va a activar, van a comenzar cuando la iglesia sea levantada al cielo. Que serán esos 7 años. Mientras estamos en el cielo de gozo, abajo están los 7 años de la gran tribulación. Bendito sea el Señor para siempre. Ahora, la novia, la casa del novio, es la morada del cielo. Y cuando se llega el tiempo de la boda, dice, alegraos y gozaos porque han llegado la boda del Cordero. Y a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino, que son las obras justas de los santos. ¿Visten de lino? ¿Me entienden? Entonces, te estoy hablando de esto porque necesitamos recuperar la pasión por la palabra, recuperar el temor de Dios. Necesitamos volvernos al primer amor, volvernos a la sana doctrina, volvernos al diseño original del Señor. ¿Sabe? Yo estos días estaba meditando y yo he visto con mucha preocupación cómo ha habido ese deseo de las hermanas, está poniéndose cosas que no son implantes, y en realidad eso yo no lo critico. Si la gente tiene el dinero para pagarlo, que se haga eso. Pero la iglesia del Señor, por supuesto que esto no es lo que se tiene que enseñar. La iglesia del Señor es el cuerpo de Cristo. Y yo estoy viendo que asimismo hay iglesias con implantes de silicona espiritualmente. Una mujer que tiene esos senos postizos no puede amamantar. Entonces una iglesia postiza no tiene leche espiritual para tener hijos, ni para mantener hijos, ni para criar hijos. Por eso vemos esterilidad. Aunque hayan un numeroso pueblo dentro de un recinto, eso no quiere decir que tengan éxito. Vaya, busque en internet las personas que predican este evangelio live, este evangelio de Pentecostés sin Calvario, para que usted vea miles y miles de seguidores, millones y hasta millones de suscriptores. Pero busque la gente que predica la verdad para que usted vea. Por eso en mi Facebook, en mi YouTube, en mi canal de YouTube, yo desactivé los comentarios porque no me interesan los comentarios. A mí me interesa que la gente oiga la palabra, la gloria de Dios. No me interesa ni las bendiciones ni las maldiciones. Yo sé que estoy cumpliendo el trabajo de mi Señor. Bendita sea la gloria del Señor. Y mire, y para concluir,
mi querido hermano, mi querida hermana, cuando como uno de los tipos perfectos, aparte de David, bueno, David ejerció los 3 ministerios del Antiguo Testamento. Era rey, era profeta y era sacerdote. Bueno, porque él se puso el éfod y él se puso y él usó los atuendos sacerdotales. Y Dios no lo mató por eso. Uzías se metió con el incensario. En 2 de Crónicas, capítulo 26, y Dios lo resistió a través de los profetas sumos sacerdotes y los 80 profetas que estaban en el templo, y lo reprendieron, lo resistieron, no lo dejaron avanzar aunque fuera un rey. Y le salió, y él lo agarró el incensario y lo batuqueó contra el suelo, grosero, y le salió la lepra en la frente, y salió leproso. Entonces, gloria al Señor. David era un tipo perfecto del Señor. José era un tipo perfecto, fue a Egipto. Allí él pagó un precio, pero después le dieron una esposa. Y yo quiero hablarte, la posición de la iglesia en el milenio será exactamente igual a la de Asenat en Egipto. ¿Sabe quién era Asenat? La esposa que le dieron a José. Ella no era israelita, ella no era de la estirpe de Israel, ella era de Egipto. Así es la iglesia no es judía, no es israelita, la iglesia es gentil, se llamaba Asenat. Entonces el pueblo de Israel estaba en Gosén, lo mejor que había en la tierra allá en Egipto. Entonces Asenat, la esposa de José, que es un tipo de la iglesia, que es la esposa de Cristo Jesús, no estaba en Gosén, ni José mismo estaba con Israel, él estaba en el palacio. ¿Y qué le quiero decir yo con esto? La morada de la iglesia en el reino milenial del Señor Jesucristo será en el palacio del Rey, en la cámara secreta, en la cámara íntima del palacio del Rey. Aleluya. La iglesia verá la instauración de los apóstoles como uno gobernando en cada tribu de Israel, quien a su vez gobernará al mundo. Vean, porque quiero cerrar con esto para que me entiendan lo que yo quise decir. José está en Egipto, la mujer de Potifar lo seduce, y él no cayó. Jesús también fue tentado en todo sin pecado. Lo mandan para la cárcel con una calumnia. A Jesús lo condenaron porque los fariseos, el sumo sacerdote y toda esa gente dice que contrataron hombres sin oficio, esos bandidos, ociosos. Porque es una gente ociosa que no tiene nada que hacer. Una mente ociosa es un taller del diablo. Un ocioso es un laboratorio de Satanás. Siempre anda inventando cosas nuevas, pero para mal. Y estando en la cárcel, mire lo que pasó. Habían 2 presos, un panadero y un copero. Y los 2 tuvieron sueños. Y José les interpretó los sueños a los 2. Tienen una capacidad espiritual para interpretar sueños. ¿Tú sabes qué hace falta hoy? Personas que interpreten los sueños de Dios, que interpreten ese mene, mene, tekelu, parsim, que esté en las paredes del mundo, y no hay gente que pueda darle lectura al mensaje que Dios está dando. Necesitamos los Danieles de hoy, los José de hoy. Necesitamos, por Dios, gente de Dios.
se están cayendo. Muchos de amigos míos corriendo detrás de un falso evangelio, de la prosperidad, de la apostasía. Otros se fueron al mundo. Estando allí, él interpretó los dos sueños. Porque él no era culpable de la interpretación. Porque él simplemente estaba hablando la verdad. El copero, el Señor le dice, de aquí a 3 días, a ti te van a restablecer otra vez a tu puesto. El faraón volverá a tomar la copa de tu mano. Y el panadero, yo también tuve un sueño. Y tenía una canasta y unos pájaros se comían los panes y los manjares. De aquí a 3 días te van a cortar la cabeza. Mire esto. Cuando Jesús estuvo en el Calvario, también se consiguió 2 presos. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Uno como el copero del faraón, que se arrepintió. El faraón lo perdonó y lo restauró a sí mismo. El ladrón de la derecha reconoció su pecado y dijo, este es un justo, nada ha hecho. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Desde hoy estará conmigo en el paraíso. Ahí está, lo salvó Dios. Pero el otro a la izquierda representa al panadero. ¿Qué es el panadero? Trabaja con pan. ¿Y qué representa el pan? La palabra. Los que negocien con la palabra, los que tuerzan la palabra, los que hagan negocio, los que traten de enriquecerse a través de este libro, créanlo que el diablo se los va a llevar. A los mercaderes del templo Dios los aborrece. Gente que ya no quieren ir a la congregación porque tienen unas malas experiencias, que donde quiera se consigue un mercader del templo. Y por eso la gente están heridas. Y saben, anteayer yo estaba orando y el Señor trajo algo en mi corazón, de que esta pandemia y esta cosa cerraron las congregaciones, o sea, los edificios, las casas de piedra. Y yo estaba orando y el Señor me trajo a mi corazón. Dios lo hizo, porque hay mucha gente en las congregaciones al frente, pastores, que en realidad tenían ese lugar como un kiosco, como una tienda, como un mercado. Y estaban allí y no saben lo que es salir a visitar a un enfermo, lo que es salir a visitar a las ovejas, a ponerle el aceite de la unción, el aceite de la misericordia, el aceite, restaurar gente, orar con aceite por el enfermo, oír a los hermanitos de la iglesia porque no han ido. No, a ellos lo que les interesa es abrir el kiosco el domingo para recibir, llevarse la cesta llena. Ese es el problema, esos panaderos están dañando a la iglesia. Y Dios está bien molesto. Mire, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Como se lo di a mi esposa. Si tenemos que pasar hambre por el evangelio, pasaremos. Pero yo no voy a vender la palabra. No voy a vender la palabra del Señor. Después de un tiempo, sacan a José de la cárcel. Le cambian la ropa de preso, le ponen la ropa para ir donde el rey, el faraón. Jesús en la resurrección fue cambiado en la persona, en ese cuerpo glorificado que siempre tuvo a la diestra del Padre. Subió, fue recibida su sangre, su sacrificio, fue acepto, su acto de sacrificial, expiatorio, sustitutivo o sustitutorio. Dice la Biblia que el faraón le dio su anillo, lo montó en su carro, lo vistió de su vestidura, mandó a tocar la trompeta, y aquel que había sido el hombre que había sido condenado, calumniado, sufrió mucho. Ahora por donde pasaba en el carro del rey. Y todo por donde él pasaba tenían que tocar trompeta. Y todo el mundo al oír la trompeta decía, viene José, viene el gobernador. Y se tenían que inclinar. Eso es, ante la presencia del Señor se tendrá que doblar toda rodilla.
Y nadie podía hablar con Faraón si primero no hablaba con José. Nadie puede hablar con Cristo si no es con Dios Padre, sino a través de Jesús. Él es el único camino, nadie más. Olvídese, hay un solo trono al lado del Padre. No hay 3 ni 4, ni José, ni Pedro, ni Juan, ni María, ni Pancha, nadie. Solo un trono, se llama Jesús y punto. No hay nadie más. Ahora, después de esto, le dan una esposa, se llamaba Asenat, que ella era egipcia. Y ella le da unos hijos. Entonces resulta que el día que se revela, bueno, cuando llegaron los hermanos de José no lo reconocieron, porque estaba convertido en un señor. Eso fue lo que pasó con Jesús cuando vino por primera vez, su primera visitación a Israel. No lo reconocieron como no lo reconocieron los hermanos de José, el José natural. Bendito sea el Señor. Ahora, pero cuando lo vendieron y todo, lo negaron y lo quisieron asesinar. Eso fue lo que hizo Israel. Negaron al Señor, los judíos lo escupieron, prefirieron un ladrón antes que Jesús. Bueno, ahora viene con gloria. Salió de la cárcel, salió Jesús del infierno, 3 días resucitó. Cuando llegaron los hermanos, que no aguantó más, y se manifestó a sus hermanos como lo que él era, los hermanos lloraron. Pero la esposa de José no estaba con ellos, estaba en una cámara. Vea, eso habla de cuando Jesús, en su segunda venida, él se va a manifestar a sus hermanos, que es Israel. Y le va a mostrar con evidencia, por supuesto, de ese poderoso acto de haber acabado con la guerra de Armagedón, haber destruido a los 200 millones de endemoniados, de demonios, de esto, y escogido al anticristo, el falso profeta, por los moños, y zumbarlo al lago de fuego vivo. Después de eso ellos van a llorar y van a entender cuando le digan, y esa marca que tienes en la mano y en los pies, esa me la hicieron en la casa de mis amigos. Y ahí llorarán y vendrán, aceptarán a Jesús como el Mesías reinante. Pero primero fue el Mesías sufriente. Todo eso está en el plan de Dios. Dios cegó a los judíos, a Israel, para que nosotros fuéramos salvos. Lo que te quiero decir, la iglesia del Señor, vamos a venir con el Señor y vamos a reinar con Él 1000 años. Pero el Señor mismo es el que se va a manifestar. Él no dice la Biblia, benditos los que vengan en el no. Bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Israel va a ver aquel. Y los que lo traspasaron harán grande lamentación. Esa es la historia. La iglesia de Cristo es su esposa. Y vamos a reinar juntamente con ellos. Ahora, cuando salió Israel de allí, los descendientes de José, Manasés, Efraín, salieron con los israelitas, se volvió un solo pueblo. Como dice la Biblia, que el Señor derribará la pared intermedia de separación y de los dos pueblos, Israel y la iglesia, hará un solo pueblo. Esta es la historia. Vamos a orar. Considere lo que ha oído. Considere la palabra de Dios. Vaya a esta. Busquemos a Dios de corazón. Vamos a orar. Padre querido Dios, gracias por el honor que nos concedes, Padre mío, de convertirnos en la esposa de tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que revela. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la autoridad, Señor, para ministrar con autoridad, con poder pentecostal, de la experiencia de Pentecostés, Señor. Padre, yo te pido, Señor, que tú invistas de poder de lo alto a todos aquellos, Señor, que son tus hijos, que tienen, Dios mío, la marca, que están escritos su nombre en el libro de la vida. Señor, fluya tu presencia
sana al enfermo, liberta a los cautivos, pero sobre todo, Padre, llénalo de tu Espíritu Santo, porque estos tiempos de crisis moral, emocional, espiritual, de tanta confusión, terrores, pavores que azotan al mundo, se necesita la voz de tu palabra, de tu Espíritu Santo a través de la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Padre, porque sabemos que reinaremos contigo por los siglos de los siglos. Y mientras tanto en la tierra manifestaremos tu nombre y tu palabra con poder y con autoridad. Pisaremos serpientes y escorpiones, Señor. Pondremos por fuga ejércitos extranjeros, invasores. Señor, taparemos bocas de leones, apagaremos fuegos impetuosos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya sabes, eres la iglesia del Señor. No eres una dama de compañía. No, eres la esposa del Cordero. Entonces, cuídate, que el Señor te ama. Dios te cuide.